A tu juicio, ¿qué es lo que está pasando? ¿Si van a llevar a algo más, ¿no? A ese final tan feliz que muchos estamos esperando. Me pregunto, bueno, ¿y por qué todo el mundo está pidiendo que se ayude A Ucrania. a Ucrania? ¿Y por qué no se va a ayudar a Venezuela? Exacto. Claro. Da igual. Da igual. Da igual. La guerra más larga de la historia de Cuba no es ni la guerra de independencia de los 10 años, ni la del 95. Ha llegado el momento de presentar a Juan Manuel Cao, periodista cubano, latinoamericano, bueno, una de la representación de ese periodismo del bueno, que sigue entonces saliendo desde Florida, desde Miami. Muchísimas gracias, es un honor tenerte aquí. No, ¿Cómo estás? El honor es mío, muchas gracias, de verdad, un gusto conocerte en persona, pues, ha tenido la deferencia de ir a nuestro naciente programa. Los veo siempre, Bueno. y los veo con admiración, ¿no? Gracias. El trabajo que hacen, totalmente profesional, la capacidad de estar instantáneamente pues en los eventos, comunicando, es un esfuerzo que a imitar, ¿no? Así que estoy aquí con los ojos Nosotros abiertos. también tenemos mucho que imitar de ti. Así es, y la admiración es mutua. Bueno, acá anunciamos el día de ayer, desde la semana pasada, creo. exacto. Vamos a tener acá la semana siguiente, desde el día de ayer le estamos la dando gente promoción. feliz, Ah, qué bien, Sí, oye, la pues, gente acá está justamente qué maravilla. esperando Debía haberme peinado más, ¿no? Arreglado, Está perfecto. maquillarme. Está perfecto, está perfecto. No se usa maquillaje en las redes. No, Es natural, es todo natural. Gaby usa Yo un poquito tengo, nada sí. más, un Sí, poquito nada pero más. uno- Y acá el resto salimos naturales. Bueno, Cao, tenemos muchísima tela que cortar el día de hoy, y yo quiero empezar así como ahora invirtiendo en los roles, ¿no? Yo he participado contigo en tu espacio en 2 oportunidades hablando justamente de este despliegue militar que está ocurriendo en el Mar Caribe, y creo que es un buen punto de partida. Vamos a ir poniendo lo que decía la fiscal general el día de ayer, Pam Bondi, porque nuevamente no apuntó solamente a Venezuela, pero menciona a Venezuela, menciona a Honduras, a México, a Guatemala, habla de esta lucha contra el narcotráfico. Vemos que ahora se une Francia, vemos que Estados Unidos continuará mandando también más embarcaciones y continúa manteniéndolo entonces en la palestra pública. Vamos a comenzar por ahí con las declaraciones de Pam Bondi respecto, bueno, a este despliegue, el material número 21, el material número 22. Puente aéreo es un término común en las fuerzas del orden para referirse a cómo los narcotraficantes trasladan sus drogas desde varios países, Venezuela, Honduras, Guatemala y México, hasta nuestro país. Se llama puente aéreo y pagan a funcionarios del gobierno. Pagan a la gente. Pagan a agentes del orden en sus países para que ignoren esto y los dejen volar sin ser detectados. Estamos investigando todo eso. Estamos investigando esto en varios países. Aún no hemos terminado, siguiendo las instrucciones del presidente Trump. Seguiremos luchando hasta que todos los jefes de los cárteles estén tras las rejas, en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses de por vida. Gracias. Cao, con todas las personas que has podido conversar, porque esto evidentemente es un tema que sigue acá en la palestra de los medios de comunicación, a tu juicio, ¿qué es lo que está pasando? ¿Si van a llevar a algo más, ¿no? A ese final tan feliz que muchos estamos esperando, o se trata, bueno, como han dicho, de una operación contra los narcóticos? A ver, esa conferencia de prensa tiene un detalle interesante, ¿no? Porque habla del cartel de Sinaloa, habla de otros grupos narcoterroristas, pero al final dice que que son los grupos venezolanos los que están sosteniéndolo de alguna manera, aunque lo dijeron al revés, ¿no? Sabes que el inglés a veces invierte las oraciones. Al menos yo lo interpreté así. Luego, el fin de semana hubo una expectativa tremenda, y lo que yo comenté ayer en el programa es que aparentemente no pasó nada, ¿no? Y todo el mundo estaba decepcionado, no sucedió nada, etcétera. Pero cuando tú empiezas a enumerar, y tú dijiste algunas de las cosas, sí sucedieron. Sí. No, primero, el alineamiento de Francia es tremendo. El de Paraguay, el del Santo Domingo, el de Trinidad y Tobago, que tú puedes decir, bueno, es una pequeña excrescencia geográfica ahí en el mar. Pero frente a Venezuela. Claro. No, pero que tiene puertos importantísimos, ¿no? Ecuador. Luego, Guyana también. Guyana, claro, bueno, Guyana se desprende, ¿no? Exacto, más bien se están protegiendo a sí mismos. Exactamente. Entonces sí están ocurriendo cosas que a mí me cuesta trabajo creer que no conducen a nada. Entonces, claro, tú hablas de una invasión clásica militar, eso parece descartado, no se hace desde la época de Noriega. Yo vivía en Panamá
en esa época, trabajaba además ahí en la televisión, en la radio, RPC Canal 4, trabajaba en KW Continente, que fue una estación totalmente frontal con Noriega, que cerraron a golpes, rompieron desde el primer ¿Y estuviste incluso en la invasión? En la invasión ya yo no estaba, porque los periodistas de Panamá salimos masivamente, fue una persecución fuerte, pero mi madre sí estaba allí el día de la invasión, ¿no? Y mis amigos y la comunicación de cómo sucedió todo. Y creo que lo hablábamos en el programa, ¿no? De repente, ¿cómo empezó la invasión a Panamá? Se vino abajo la televisión panameña, se fue a negro todo, RPC, Telemetro, que eran los dos principales programas, y apareció un soldado de origen puertorriqueño, norteamericano, que con cierta dificultad en el español, pero entendible perfectamente, le explicó a los ciudadanos panameños que no debían salir porque había empezado la operación, no me acuerdo cómo se llamaba la operación en ese momento. Y todo duró muy poco, ¿no? Todo duró muy poco. Estados Unidos tenía allí 3 bases militares, Howard, 2 más, porque el Comando Sur estaba en Panamá. El ejército de Panamá no era un ejército nominalmente, era unas fuerzas de defensa del canal, que es muy curioso, que había dado golpes de estado desde el año 68 con Torrijos. Bueno, en Centroamérica han pasado cosas tremendas. En lugares donde se eliminó el ejército, la policía dio golpes de estado. O sea, es una tradición terrible. Golpe de estado es lo que ha dado seguro Maduro, porque y fíjate que hay muchos paralelos, aunque la gente diga, no es lo mismo, sí hay muchos paralelos. Primero que todo, la crisis empieza con que Noriega convoca a elecciones. La oposición se reúne, y yo estaba ese día en casa de Ricardo Arias Calderón, que después fue vicepresidente, estaba Billy Ford, que fue también, estaba Endara, que fue después el presidente, y hubo una discusión tremenda sobre si ir o no a las elecciones, porque las elecciones podían legitimar al régimen de Noriega. Y llegaron a la conclusión de que sí había que ir porque les daba la posibilidad de movilizar a la gente, de salir a las calles. Fíjate el paralelismo. El mismo paralelo. Ganan las elecciones. Y un poco más torpe todavía porque por lo menos Maduro se ha descaradamente autodeclarado ganador. Pero Noriega, cuando un pueblo vota masivamente, el fraude es complicado, a no ser que se haga de manera electrónica, así. Lo vimos con el referendo. Yo estaba en Caracas el día que dijo Chávez su victoria de... Sí, de aquello. Él anuló al 4.º día, dejó de contar. Entonces ya se convirtió en un dictador ilegítimo, lo declararon un narcotraficante. O sea, es exactamente el protocolo. By the book, dicen los americanos, ¿no? Aquí van by the book. Suena raro que no hagan nada. Claro, si alguien nos está viendo en América Latina y dice, mira, estos proto-yanquis que quieren que venga una intervención, sí, que manche el suelo patrio, la soberanía. Hoy estaba viendo a Daniel Ortega, otro déspota, que reconoce que no ha habido una reacción de los latinoamericanos, salvo los del ALBA, para defender la soberanía de Nicaragua. Ese es un reconocimiento, esa queja es interesante, porque ya la gente no se traga ese cuento de la soberanía. La soberanía es un concepto que antes era el soberano, era el rey, ¿no? Aquello que decía Luis XIV cuando le dijeron, no, porque el Estado, dijo, el Estado soy yo. ¿No? Y eso cambia y la soberanía del rey pasa a la soberanía nacional y surgen todos estos nacionalismos, ¿no? El suelo patrio. Pero yo, y creo que lo hablamos esa vez, me pregunto, bueno, ¿y por qué todo el mundo está pidiendo que se ayude a Ucrania? ¿Y por qué no se va a ayudar a Venezuela? Exacto. Claro. Es un país secuestrado por unos déspotas militares. Entonces no se trata de que uno quiera menos su patria, de que uno al contrario, eso la vota. Quieres tanto que quieres la libertad. Porque después de la soberanía nacional hemos descubierto que en nombre de la soberanía nacional
lo que se mancilla es la soberanía individual. Claro. Y hoy por hoy en el mundo moderno lo que hemos entendido es que la soberanía no hay soberanía, no hay patria sin libertad individual. Eso. No, Ahora, los derechos humanos de cada persona son los que deben valer. Entonces los derechos abstractos de una nación, de una frontera, de un límite más acá o más allá están siendo puestos en duda por muchísimas personas. Y te pongo, disculpa, el ejemplo clásico. Hoy los puertorriqueños que no tienen soberanía nacional son más libres que los cubanos que tienen soberanía nacional. Entonces, no se trata de ser un protoyanqui ni nada por el estilo, se trata de defender la dignidad humana. Y la dignidad humana está siendo, repito, hollada, mancillada, para usar esos términos patrioteros, ¿no? Sí. Acá nos manda Gaby, antes que hagas la pregunta, Mel Barroso, un superchat. Dice, Cao, un gran cubano en un gran programa. Muchas gracias. Bueno, por el apoyo como siempre. Ahora sí, Gaby, disculpa la interrupción. Ahora, Estados Unidos lo han criticado históricamente por ese tema de las intervenciones y todo este tema. Particularmente a Donald Trump no le importa ese tema en particular. Francia entrando a esta operación militar y que se haga todo ese entramado jurídico, va a haber una diplomacia distinta, porque quizás en la época de Guaidó hablaban de este tema y podía ser más sensible, pero yo creo que ahora el mundo ha entendido la calidad de dictadura y lo terrible y cruento que son ellos, y yo creo que sí están dispuestos. Incluso gente interna que es antiguerra del grupo MAGA está de acuerdo en el caso particular de que haya una acción violenta contra Nicolás Maduro. ¿Tú crees que la diplomacia, el mundo lo entendería y lo aplaudiría, como pasa en casos como el de Irán? Da igual. Da igual. O sea, la izquierda siempre va claro, pero a ladrar. podrían atacar a unos y proteger a otros y ellos hacer una transición ellos han entre vivido ellos el mismos. 8 consumado. Cuando Cuba intervino en media África, en Angola, en la guerra más larga de la historia de Cuba no es ni la guerra de independencia de los 10 años, ni la del 95, es la guerra de Angola. Estuvieron 15 años metidos allí y estuvieron en Etiopía, en Mozambique. Eso no es imperialismo, eso es internacionalismo proletario, ¿no? La intervención de Cuba en Venezuela, descarada, claro, obvia, en todos los organismos de inteligencia, en las Fuerzas Armadas. Yo he estado en Caracas y los he visto. O sea, no es un cuento la intervención cubana. Eso no es intervencionismo y no es criticable. Entonces aquí hay un doble rasero que debe ser tomado con la seriedad que... Y luego los americanos los criticamos porque intervienen, pero también porque no intervienen. Exacto. La verdad son los únicos que pueden salvarlo. La verdad es que un avión secuestrado y tú exigirle a los pasajeros que sean los que resuelvan solos el problema, me parece algo, y eso fue una discusión que tuve con un expresidente, en ese momento presidente dominicano, que me dijeron, bueno, ustedes resuelvan esto. Y era muy gracioso que un dominicano me dijera eso, porque el jefe del Ejército Libertador de Cuba era Máximo Gómez, que era dominicano. Y el pacto de liberación se hizo en Montecristi, en una ciudad dominicana. O sea, que cuando hay momentos históricos en que y Estados Unidos logró la independencia con la ayuda de Francia. Exactamente. Entonces, vamos a hablar de ese aislamiento. La soberanía nacional lamentablemente ha sido usada por las dictaduras como el no intervencionismo, como un pretexto para que déjame hacer aquí lo que me da la gana con este pueblo y acabar con este pueblo. Y hay que tomar en cuenta además que las intervenciones no son iguales en todas partes, porque yo entiendo la postura aislacionista, por ejemplo, en Medio Oriente, en donde, bueno, ahí han quedado desastres, pero en Latinoamérica no ha existido hasta los momentos un desastre que después de que Estados Unidos intervenga directa o indirectamente el país quede peor. Entonces, pero si Rusia, Irán están en Venezuela, eso es intervencionismo. Exactamente, ¿no? No hay exactamente. Yo quiero andar un poco en lo que estaba preguntando Gaby, ¿no? Por el tema justamente del costo que esto podría tener para Donald Trump. Más allá ya de lo que digan organismos internacionales o los demócratas o la gente que quizás no es afín con él, lo que pueda decir su base. Dentro del Partido Republicano hay una base o un sector importante que es aislacionista. Sí. Sin embargo, sí estamos viendo también un cambio que era justamente lo que tú hacías mención. Alex Jones, por ejemplo, un individuo que, bueno, acusado de conspiranoico, de cualquier cantidad de cosas, súper antiguerra, está diciendo, mira, en el caso de Donald Trump, no estoy tan en contra. Sí, pero el costo político que eso podría generarle a Trump a nivel interno, ya nos olvidamos de la ONU, de los demócratas, en su propio partido, ¿tú crees que él lo va a tomar en cuenta? ¿Y qué tanto puede ser ese costo político? Como mismo te dije que han ido by the book, hay un solo elemento que no se cumple igual a intervenciones como la de Granada o como las de Panamá.
Yo no estaba con la de Granada de Estados Unidos, estaba en Cuba, estaba preso, ¿no? Y fue muy gracioso porque ellos nos sacaron de las celdas y nos pusieron un televisor para decir que había un grupo de héroes cubanos que había muerto abrazados a la bandera contra el imperialismo. Y resulta que al final era mentira, habían salido todos corriendo. El general Tortoló, que salió, y la familia está por aquí, yo no quiero ofender, pero que ganó un verso que decía: si quieres correr veloz, usa tenis Tortoló, ¿no? Sí, y todos salieron huyendo. Antes era la 72 aerotransportada, creo que se hizo muy famosa en Cuba. Lo que te quiero decir es que el elemento que no se cumple es que la prensa americana, yo la revisé ayer y casi no tenía noticias sobre el tema. Los funcionarios sí, pero generalmente cuando van a tomar una acción convencen, ya sea de una manera u otra, al pueblo americano de ellos. Sí. De ellos. Entonces no hay en la prensa americana ningún interés en el tema más allá de las declaraciones oficiales. En el New York Times no había ningún artículo ayer, no sé, hoy no he revisado, no lo había en el Wall Street Journal, USA Today, los principales medios, no lo había en Fox. Podría ser más bien una guerra de desgaste, más bien. O sea, nada más que Maduro no pueda ir a Cuba libremente, porque creo que se le complica ahora la situación muchísimo, tiene peso, que no pueda sacar los barriles de petróleo que sacaba libremente. Pero digo, falta ese elemento, porque en el fondo cuando estamos aquí, en América Latina es eso, los americanos intervienen, se meten, y aquí lo que nos damos cuenta es que no les importa. América Latina lamentablemente no les importa. Yo estuve muchos años, sobre todo en la época de Telemundo, yendo a Washington y me asombraba primero del desconocimiento, segundo de la desidia, porque es un continente que no entra dentro del mundo de la cultura anglo, hablamos otro idioma distinto, y hay del río Bravo abajo, hay una despreocupación. Hay una frase de Reagan terrible a alguien que quería hacer carrera diplomática y le dijo: mira hacia el este. No te preocupes por América Latina. Imagínate. Porque no harás carrera diplomática, porque América Latina no importa. A mí hubo un miembro de la inteligencia norteamericana que en el programa me dijo: bueno, los que trabajamos en América Latina nos conocemos todos porque somos pocos. Claro. América Latina completa. Entonces, por eso, o sea, se benefician de su poco peso específico. Sí. ¿No? Y eso es grave, porque esta es la esfera de influencia de Estados Unidos. Yo recuerdo, y ojo, yo no es que soy un defensor de Bush, pero siempre lo digo, Bush trató de hacer de este patio, como lo llaman algunos, una especie de corredor de libre comercio. Yo recuerdo un video donde a él se le ve indignado porque él decía cómo por cuestiones ideológicas Chávez, estaba Kirchner en Argentina, no van a querer acceso al mercado americano. O sea, ponen por sobre cualquier bienestar del país precisamente el tema ideológico. Por cierto, gracias a Juan Sanz, que nos manda un superchat y dice: gran idea de tener acá con ustedes, unidos somos más fuertes, bendiciones. Muchas gracias. Eso es una tragedia que hemos vivido, tragedia relativa, ¿no? Cubanos y venezolanos y nicaragüenses, cada uno anda por su lado. Y somos víctimas de lo mismo. Sí, entonces, a lo mejor no hay remedio, ¿no? Porque cada cual... Pero sí, y los cubanos, a mí me molesta, mis compatriotas, y yo lo digo, como soy cubano, puedo hacerme la autocrítica, como dicen los comunistas, ¿no? No creemos nunca en el éxito. ¿Qué es lo que hablábamos? No, exacto, pesimismo, no va a pasar nada, esa gente son muy vivos, se la saben todas. No se la saben todas. No, evidentemente no. Eso es. Y luego, que lo que hablábamos de María Corina, un líder político no puede convocar a la derrota, decir: no, oye, no hagamos nada porque vamos a perder de todos modos. Entonces, se corre el riesgo de lo que tú decías, de que puedes vender falsas expectativas. Efecto boomerang, sí. Sí, pero aquí están pasando cosas, ¿eh? Entonces, nuestro deber es alentar esas cosas. Ahora, ¿qué tiene que hacer María Corina para alentar? O sea, todavía no es el momento. ¿Ella crees que tenga algún tipo de coordinación con el gobierno americano? Corre el riesgo de lo que tú decías, de que la acusen de traición a la patria, de convocar a una invasión extranjera, que eso en el imaginario nacionalista latinoamericano es lo más grave. Sí. Ellos mancillan el suelo patrio todo el tiempo, pero si lo hace el otro. Entonces, ella está en una posición delicada. Yo creo que... Mira, María Corina una vez, yo lo conversamos también, me dijo, creo que una de las últimas veces que vino a Miami, que sus hijos estaban hablando en voz baja en la casa. Y que ella le dijo: esto no es Cuba, aquí se habla como hay que hablar.
Parece un detalle menor, ¿no? Pero te dice la entereza de una persona que está dispuesta Porque cuando logras que tú mientas, que tú hables en voz baja, que tú te contradigas, te quebraron por completo. Y esa es la idea. Ellos no quieren que tú les creas, ellos quieren que tú les obedezcas. Correcto. ¿No? Después si les crees, allá tú. Exacto, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Quiero que hablemos también de la postura o de las respuestas que ha dado Nicolás Maduro ante esto. Hemos hablado del tema de los milicianos, en Venezuela los llamamos los mil ancianos, ¿no? Porque, bueno, son las imágenes que hemos visto, ¿no? Hemos hablado del despliegue que ellos están haciendo en el mar, porque, bueno, también ellos están en la lucha contra las drogas. Unas lanchitas. Reciente, yo vi los barquitos pesqueros, unas canoitas casi, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, el día de ayer Bloomberg sacaba un artículo en donde decía que movilizaban 15.000 soldados para la frontera con Colombia. Eso sí entonces, tiene un y en problema las grave plazas porque es una Bolívar complicidad y- con Petro. sí. precisamente, y sobre la base de eso, la reacción de Maduro, a tu juicio, él sí se está preparando para algo más allá, quiere meter miedo a lo interno, él no cree que vaya a suceder algo, o sea, desde su perspectiva, ¿por qué él está actuando de esta manera? Ellos están repitiendo el esquema cubano, que a su vez es otros esquemas de ese de que le ha salido bien, la amenaza exterior. La amenaza exterior, bien usada, sirve a los dictadores, incluso cuando tú inicias la amenaza, como es el caso de Putin, para consolidar tu poder, ¿no? Porque tú estás defendiendo la patria, Claro. ¿no? Etcétera. Y si no... Y justificas todo. Por ejemplo, Putin invadió Ucrania porque él está luchando contra el nazismo. Eso Ajá. fue lo que él dijo. Sí, claro. Entonces, sí sirve para agitar las masas. Funciona si no pasa nada. Que sería muy grave que no pasara nada. Tiene que pasar algo. Y yo lo digo abiertamente, tiene que pasar algo. No es que tú estés convocando a algo sangriento ni nada, pero algo tiene que suceder. La apuesta de intimidar al ejército chavista para que quiebre, porque todo gira en torno al ejército, es peligrosa porque tú no planificas una guerra con el ejército del enemigo. Es una cosa, o sea, estás contando con la actitud del contrario. Entonces, sí, podría suceder, pero ellos han trabajado eso mucho ahí. Y además el tema de las delaciones, o sea, si hay alguien que va a traicionarlos, tienen muchos círculos, o sea, yo creo que el quiebre interno no puede ser la jugada de Estados Unidos. ¿Tú lo ves así? No, yo creo que si sucede, es que estás planificando algo y depende del azar. Exacto. Entonces, no depende de ti. Ajá. Trump es un aislacionista. Es el presidente más pacifista que he visto. Es una cosa. Por lo menos en la época moderna, sí. Y dentro del partido hay dos corrientes, la de Grenell y la de Marco Rubio. Entonces, ¿cuál va a vencer? Hasta ahora está Marco Rubio. Parece, sí, todo Es parece. que Grenell eso que hizo ese día de llegar y decirle a Maduro no queremos un cambio de régimen. Eso fue un mensaje y terrible. tu palacio y todo eso. Y adicionalmente, y el tema de las licencias, ¿por qué ocurrió justo antes de toda esta movida? Eso yo tampoco lo puedo entender. Lo de Chevron. Lo de Chevron, de que le dejaron otra vez. Hay cosas operar. por eso hay cosas contradictorias, hay dos corrientes empujando. Tú dices que eso forma parte, bueno, El precisamente gobierno de eso. Estados Unidos no es uno solo. En América Latina, los que nos criamos en América Latina sabemos que se habla de los Estados Unidos como si fuera un todo. Sí. Nada es un todo, ni Venezuela, ni Cuba. Pero en Estados Unidos hay varios Estados Unidos, ¿no? Claro. Y entonces esa idea, el imperialismo yanqui, bueno, depende del imperialismo de quién. El de Trump, el de Ocasio Cortés, El de Biden, Claro, que pero tuvo bueno, una hay postura totalmente divorcios distinta. entre sí. Casablanca, Departamento de Estado, Sí. que eso también ocurrió en el pasado. Cuando ellos van a hacer una jugada, yo antes creía, en mi inocencia, que de verdad la prensa americana era totalmente libre, ¿no? Sí. De eso también vamos a hablar, de los Ajá. medios. Eso es Y sumamente entonces, importante. hasta que veo que el New York Times, que es un gran periódico, pero que a veces es como el antitrumpismo los enloquece, pero es un periódico que tiene recursos, que tiene cosas Lo investigativas. decíamos hoy y él se burlaba de mí. No, es un gran periódico. Es así. No, totalmente, Sin duda. totalmente. Pero, aunque ahora los artículos, como están en internet, me parece que son más largos de la cuenta, no hay tiempo de leerlos todos. Pero cuando Obama fue a restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, que es una inversión tremenda,
porque se suponía que para establecer relaciones diplomáticas con Cuba, primero tenías que levantar el embargo. Ajá. Pero como el embargo estaba codificado por Ileana Ros-Lehtinen como congresista y por Lincoln Díaz Valar, se le hacía trabajoso ir a llevar una votación, que es algo que evitan todos los presidentes, ¿no? Claro. Claro. Etcétera. De repente aparece un editorial del New York Times hablando de lo bueno que sería restablecer relaciones con Cuba y de lo bueno que Cuba estaba cambiando. Digo, concho. Después a la semana aparece otro, 7 editoriales de la Junta Editorial. O sea, era evidente que estaban adelantando el anuncio. Claro. Y en este caso no ha pasado. Claro. Pero Trump tiene un pulso también con la prensa. O sea, el New York Times no le va a hacer caso a Trump. Claro. Pero Fox a lo mejor podría haber hecho algo. Y no veo. Fox, Sí, no tuvo veo. una entrevista a María Sí. Corina, pero más allá de eso hizo Sí, no. la entrevista con Sí, Van Bondi. pero no veo calentando a la prensa Sí. para no preparando. A lo mejor. Preparando a la gente. A lo mejor alguien ayer me dijo que sí llevan más tiempo aquí, que cuando Granada y cuando Panamá tampoco fue un poco sorpresivo. Me falta ese elemento de haber vivido. En Panamá teníamos la sensación de que solo se hablaba de Panamá. Claro. Porque la prensa panameña recogía y los Sí, otros. lo mismo pasa en Venezuela. Ajá, pero aquí me dicen que no, que en Panamá un día amanecieron, pero Invadieron, ¿no está eso? ¿Qué parte de México es eso? Ya, entiendo. Bueno, importante eso. No sé si tienes otra pregunta No, yo sobre creo este que tema. ya estamos- Este no, tema creo que no. lo podemos cerrar. Bien, quiero hablar entonces de los medios de comunicación, Cao, porque bueno, tú has venido de medios tradicionales. Tú me comentabas a mí, estuviste en tu último medio casi 30 años, ¿no? Previo a eso también unos cuantos años, perdón si... casi 20. Casi 20, perdón. Previo a eso también unos cuantos años en otros medios de comunicación y ahora, bueno, estás en estas vías alternativas, te ha ido muy bien en tu canal, por supuesto, la comunidad latina te ve mucho y tus análisis a tus invitados, pero a tu juicio, este declive que está sucediendo en los medios con el tema de la audiencia, ¿a qué se debe? ¿Es precisamente por el nacimiento de estas plataformas? ¿Es porque ya no tienen credibilidad? Que eso también es sumamente importante. Lo que tú mencionabas en el New York Times creo que es un punto también llamativo. Antes había como que un respeto por estos medios tradicionales. Lo que ellos me digan, yo sé que ellos lo analizan, lo verifican. Ahora existen ciertos cuestionamientos. Entonces, ese declive de los medios, a tu juicio, ¿a qué se debe? Yo no creo que hay tanto declive, fíjate. Ok. Yo creo que lo que le ha salido una competencia, Ok. brutal. Me llamó la atención, yo también pensaba eso. Ok. Pero fueron fundamentales en cuando hubo que determinar la derrota primera de Trump. O sea, incluso lanzaron toda aquella campaña de que el que dijera fraude estaba, por ejemplo, en la radio que estábamos. Sí. Yo recuerdo a Ninosca Pérez Castellón, en un acto de arrogancia, el The Miami Herald y FIU, dos instituciones que respeto porque tienen una historia y todo, pero fue un acto de arrogancia que hicieron, dedicaron a varios reporteros a vigilar la radio hispana de Miami, porque ellos estaban convencidos de que la radio hispana de Miami era la que Claro, y tenía lo llevaron hasta el adoctrinada. Congreso y todo, trataron de... Adoctrinadas a la gente, etcétera, etcétera. Y entonces regañaron a Ninosca porque alguien llamó diciendo que había fraude y ella no lo regañó. O sea, ya no se trata de que ella lo dijera. Que ella lo dijera, ¿Sabes? wow. Que nadie- Entonces tú dices, fueron fundamentales en plantar una narrativa y fueron ABC, CBS, CNN, o sea, tienen un poder todavía muy, muy grande. Lo que pasa que eso, yo creo que los que atacan los medios nuevos, ¿no? YouTube, etcétera, es el miedo que tiene siempre el poder a la diversificación y a la competencia. Mira lo que me pasó a mí ahora. Yo estuve, bueno, en Panamá trabajé en la televisión, en la radio, etcétera, pero la dictadura vino y nos cerró a todos, tuvimos que ir al exilio. Yo vine aquí casi como un exiliado panameño, no cubano, con todo. Entramos en Univisión, estuve en Univisión como 5 años. Y en Telemundo 13, o sea, ya soy un señor mayor que debería estar en edad de retiro. Y casi 20 años en América TV, que era un medio como muy independiente, que hacíamos más o menos, no estábamos tan codificados. Se viene abajo América TV y yo estaría ahora en edad de retiro rogando porque alguien me diera trabajo. Me movilicé
rapidísimo, hemos abierto este canal en YouTube. Esta semana llegamos a los 100.000 suscriptores, solo llevamos 2 meses y medio en el aire. Increíble. 10 millones de visualizaciones, todos los anunciantes se han ido con nosotros. Va muy bien, ¿no? Eso crea otros problemas, pero bueno, va muy bien. Y entonces, en otro momento eso no hubiera podido ser. Se hubiera callado la voz. Lo que ha pasado con la WQA, que era la antigua Cubanísima, es que yo creo que escogieron un discurso equivocado. Ellos estaban convencidos, porque no hay nada más peligroso que mentirte a ti mismo, sí, ¿no? Que adaptar la realidad a tus ideas preconcebidas. Y la idea preconcebida era que en realidad había unos oyentes en Miami de izquierda y demócratas que estaban ansiosos de que alguien saliera a hablarles y que la radio los tenía adoctrinados. Bueno, pues llenaron la WQA de un mensaje totalmente, digamos, diferente, de izquierda, demócrata. Y se le fue todo el mundo. Nadie los oía. Entonces, la gente dice, no, que yo quiero demostrar que otra radio aquí es posible, y lo que descubre es que no es posible, porque es mentira. Ahora, ahí también vino la compra de Soros y eso, porque esa es otra de las influencias que ha tenido Miami. Pero fíjate, Soros se ha quedado con Mambí. Sí, pero estuvo comprando varias emisoras, sí, esa, y luego la soltó. Pero la que apostaron para hablar el mensaje de izquierda es la que ha desaparecido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que estaban mal? No, su mensaje está bien, eran grandes periodistas, etcétera. El público no piensa como piensa. Mira, aquí antes decían, había en el mundo cubano que se convirtió en un líder más que en un presentador de radio, Armando Pérez Roura. Yo oía a Armando Pérez Roura decir cosas y yo decía, bueno, es por la influencia de Miami. Pero yo hablaba con mi tío en Los Ángeles, que nunca había vivido en Miami, y me decía las mismas cosas que Pérez Roura. Digo, es una corriente de pensamiento, ¿no? Claro. Entonces, hay una corriente de pensamiento. Hay un debate, y lo había desde el primer momento antes que ganara Trump, y lo decíamos todo el tiempo en el programa, hay un debate sobre cómo se administra el país, sobre la deuda, sobre el techo de la deuda, sobre el gasto público, y que nadie quería ver. Ese debate estaba ahí. ¿Cómo ahora mismo en el condado de Miami-Dade, ese debate de que con el precio de las casas en su máximo histórico y ganando más dinero que nunca, la alcaldesa tiene un déficit de $400 millones? Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad gastadora que creen que el gobierno condal es una ONG que tiene que ayudar a todo el mundo. Y no funciona así. Entonces, la realidad les está pasando la cuenta. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero yo creo que gracias a Dios existen los medios alternativos, le dicen, ya no son tan alternativos. Sí, yo creo que esta es la nueva forma de hacer comunicación. Ponte a pensar en esto. Yo estaba en una estación local, cuando me fui de Telemundo, o cuando salí de Telemundo, que era un low power. Que el low power es una estación que se veía en un área nada más. Pero viene el cable y de repente nos vemos en los mismos lugares que se veían los full powers, ¿no? Ahora esto ocurre igual. Resulta que yo descubro, que tengo personas mirándome en Italia, en Suecia, en Suiza. Entonces viene un canal de televisión y me ofrece, muy amigablemente, no, vente con nosotros, porque te vas a ver en todo el país. Le digo, ya me veo en todo el país. Claro. No es que en todo el país, me veo en todo el mundo. Exacto. Tengo cubanos, me imagino que es como un mapa de dónde están los cubanos ubicados. En África, me escriben de los lugares más asombrosos. Oye, eso no pasaba cuando estabas en América A nosotros, TV, ¿no? sí. Ocurría, bueno, pero estaba no pasando cuando América TV por fin se decidió a abrir, a digitalizarse. a colgar partes de los programas en YouTube. Teníamos sí. más éxito en YouTube. Bueno, y América TV está haciendo ahora una cosa que yo no sé si, que a mí me parece periodísticamente nefasta, pero que están cogiendo programas viejos y lo titulan le ponen titulares nuevos. Entonces salgo yo ahí
y hay gente que me dice, oye, estás dando una noticia vieja. Digo, oye, no, lo que es Sí, viejo es lo otro. era nueva cuando la vi. Sí. No, mira, lo mismo sucede acá nos han llamado, nosotros a veces habilitamos las llamadas, ¿no? Y de Chile, de Francia, sumado por supuesto a la gente, bueno, que se conecta también de todas partes y precisamente nos pone a competir, bueno, con esas grandes cadenas con las que justamente estamos, o que antes era imposible siquiera pensar en esa competencia. Entonces, bueno, con Y eso... surge mucho talento nuevo. Correcto. Sí. Pero incluso cuando tú ves músicos, actores que no tenían cabida, que tenía que venir un ejecutivo y te miraba por arriba del hombro, si te doy o no trabajo, etcétera, etcétera. No, yo decidí salir y fui y he sacado la cosa y necesitamos menos espacios también. Me parece maravilloso, me parece una democratización verdadera de las ideas. Bueno, que mucha gente habla bobería, siempre mucha gente habla bobería. Claro. Eso es... Hoy por hoy, yo creo que lo hablamos también, que decía Yuval Noah Harari, que su primer libro, Sapiens, me parece fabuloso, los demás menos, porque él es también muy woke, etcétera, etcétera. Es un profesor de historia de la Universidad de Israel que publicó ese libro que se llama Sapiens, en español se llama De animales a dioses, breve historia de la humanidad, que se volvió un bestseller brutal, y es un libro que le recomiendo a todo el mundo, tremendo. Los otros no, porque ya cuando empieza a hablar del presente y del futuro, cuando habló del pasado está bien, pero hay una frase que dice que hoy en este mundo inundado de noticias y a veces de noticias intrascendentes, la información no es poder, sino la selección de la información. Eso. O sea, y yo creo que el público se va adiestrando, ¿no? Se va adiestrando a saber quién. O sea, yo los vi a ustedes y yo dije, concho, esta gente va en serio, ¿no? Sí. ¿No? Tienen un punto de vista, defienden unas ideas, pero hacen un trabajo totalmente profesional, no tienen nada que envidiarle a... Yo que me metí tantos años en las cadenas, ¿no? Ahí estábamos, Telemundo, NBC, todos lados he estado. Te digo que el resultado visual, que esto que tú estás viendo ahí, Claro, exactamente lo mismo. es Fox. Ahora, también la audiencia quiere algo en particular, nuestra audiencia en particular. Si le ponemos mucho el lado demócrata, más bien se quejan y solamente quieren oír lo que habla la administración. También las audiencias se han ido colocando en nichos específicos, ¿no? Eso también está pasando. A mí, que no soy republicano, que soy independiente y que lo digo abiertamente, y a veces es terrible que vivimos en una época en que hay que explicarse todo el tiempo, ¿no? Sí. Y ¿dónde está? Da igual, porque el público... Si no te explicas tú, el público te empieza a ubicar. A ver, digo esto, y a veces se equivocan, ¿no? Yo sí admito las críticas y todo, pero tienes que defender la pluralidad. Sí. Defender la pluralidad. Aunque hay que tener cuidado porque ese cuento de la imparcialidad es relativo. Ajá. Por ejemplo, hay una cosa que leí una vez en un meme de eso de internet que estaba buenísimo, que te decía, si a ti te mandan a hacer un reportaje sobre la lluvia, tu deber no es, y hay un tipo que dice que está lloviendo y otro que dice que no está lloviendo, tu deber no es entrevistarlos a los dos. Exacto. Tu deber es abrir la ventana y ver si está lloviendo. Y si no está lloviendo, ver si está mojado. Mira, porque quizá dejó de llover también. No, pero te digo, o sea, abre la ventana y está lloviendo. No es darle la voz a todo el mundo. No, es una cosa totalmente ridícula. Y luego, lo que ha pasado es que hay un crecimiento del periodismo de opinión. Sí. Yo escribí artículos de opinión para Firmas Press, que era una agencia internacional en la América Latina, donde estaba Ursula Pietri, por ejemplo. Eran firmas muy importantes y a mí me colaron ahí sin ser una firma importante. Y descubrí que las opiniones molestan a la gente, pero que también abren caminos. Y que la televisión, que tenía opiniones en el año 88, 89 aquí en Miami, fueron quitando las opiniones. Y entonces haciendo algo más deshonesto, que es disfrazar un reportaje regular. Sí. O sea, disfrazar la opinión dentro de un reportaje. Sí.
En la estructura de un reportaje estás dando una opinión, desde Sí. el momento que escoges a quienes van a entrevistar, Claro, que es el punto de vista que tiene, desde Los el calificativos ángulo, que usa. exacto, Los titulares, por términos. ejemplo, en la prensa escrita. O sea, Gaby y yo acá hacemos un ejercicio, no sé si todos los días, pero por lo menos todas las semanas, de cómo se le da cobertura a las noticias. Y tú dices, bueno, la gente que se queda con el titular está desinformada. Y ellos creen que están bien informados. La cosa más terrible que estoy viendo ahora es con Gaza. Por ejemplo, te dicen, el Ministerio de Salud de Gaza asegura que los Exacto. Y israelíes son los bombardearon un terroristas. hospital y hay 500 niños muertos, ¿no? Bueno, resulta que el ministro de Salud de Gaza es un miembro de Hamas. Exacto. Todos O sea, son terroristas. no te dicen el ministro de Salud del gobierno de Hamas, que es una... Entonces, no tengo por qué creerle. Exacto. Entonces, igual que con Cuba, ¿no? El ministro del Interior de Cuba es un represor. Y aquí había gente que en un momento pretendían que tienes que preguntarle a Cuba. Digo, primero, si eso es verdad, Cuba con no contestarme, ya yo no puedo sacar la noticia porque no tengo la Exacto. parte de Cuba. Exacto. Escucha, es la manera más efectiva y rápida, igual que en Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que ustedes llegaron para quedarse. Yo solo digo que lástima no me cogió más joven esto, ¿no? Sí, con más energía tengo, pero no tiempo. Claro, No tiempo. A claro. ver qué va a suceder. Y ahí estamos, ¿no? Incluso desde el punto de vista económico, para hacer una empresa personal, hasta ahora es exitosa. Claro. Sí. Yo estoy sorprendido agradablemente, te digo, trae otros problemas porque también hay todo un imaginario de que si se hacen millonarios y todas esas cosas que no es tampoco cierto. Ujú. Sí. Correcto. Pero Correcto. No sé si... Sí, ¿tienes otro sí, tema? el tema de DC lo queríamos también conversar porque esto también ha generado muchas críticas y hay personas que lo comparan, ¿no? Bueno, con lo que pasa en nuestros países justamente porque esa palabra militarización genera también ciertos rechazos, ¿no? Ciertas preocupaciones en un sector. Me imagino que habrás visto todo lo que ha pasado con Washington DC, que están diciendo que lo pueden replicar ahora en otras ciudades, que bueno, por el tema de la inseguridad están utilizando a los militares en ciudades que son demócratas, ¿no? Para llevar pues estas operaciones y de una u otra manera el argumento del gobierno es darle seguridad a los ciudadanos de esta ciudad. Independientemente ya del tema ideológico, ¿te parece que hay un sustento como tal para llevar a cabo esto? ¿Te preocupa que quizás se estén llevando a cabo políticas que repliquen las de gobiernos autoritarios? yo no soy tan purista. A mí lo que siempre me preocupa con este tipo de cosas es que cuando ganen los demócratas pueden hacer lo mismo. Claro. Claro. Entonces, ahí es donde está el... Yo recuerdo a Marco Rubio. Hay un grupo de trompistas, compatriotas míos cubanos, muchos amigos míos, que me parece que son muy radicales. Por ejemplo, Marco Rubio votó en contra, siendo senador, de la pretensión de Trump de obtener dinero de otra fuente, que ya no recuerdo cuál es, para construir el muro. Y entonces Marco Rubio dijo, bueno, yo voto en contra porque si yo creo ese precedente, cuando los demócratas lleguen al poder, Van a con más facilidad van a poder hacer un desvío para sus propósitos. Claro. A mí me pareció muy sensato lo que hizo, muy valiente, ¿no? Porque se tiró con su base. Sí. De hecho, hay todavía montones de cubanos que lo detestan, que creen que él es un blandito, qué sé yo, etcétera. Yo te garantizo que no lo es, lo conozco hace muchos años, sin ser amigo mío como periodista. Entonces, ahí es donde yo creo... Sí, es un relajo lo que había en algunas ciudades, lo que pasó durante Floyd fue tremendo, ¿no? Sí, y toda esa... terrible. Porque los otros son otros extremistas, ¿no? Desmonetiza a la policía. Exacto, una cosa. ¿Estás loco qué? Y después cuando te asaltan la casa llamas a la policía. Entonces, todo eso... Pero no sé, Washington... sí... No sé cuán peligroso se había vuelto hace como 3 o 4 años que no había más ido. que Bogotá, Y más que Ciudad de México México, DF, que Nueva York. más que Nueva York, más que Brasilia. O sea, son ciudades que uno catalogaría como ciudades peligrosas alrededor del mundo y Washington DC tenía peores índices. Sí. Así. Nunca es agradable ver a los militares en la calle, ¿no? Porque a nosotros nos recuerda sacar los tanques a la calle. Ajá. Lo hacen los golpistas. Pero, mira, Trump no es un aspirante a dictador, aunque tiene un espíritu autoritario. Y hay muchas cosas que él dice que yo, por Dios, lo mandaría a callar, ¿no? Bueno, acá nosotros lo criticamos, a pesar de la línea editorial, lo cosas criticamos cuando hay que innecesarias, ¿no? criticarlo. Sí.
Pero Trump está haciendo exactamente lo que no haría un dictador, que es quitarle poder al gobierno. Claro. Quitarle poder económico, o sea, cuando tú reduces el tamaño más, del gobierno, más privado. Cuando tú traspasas todos esos recursos a la sociedad civil, cuando tú reduces ministerios, personal, tú estás achicando el poder. Y quitándose del poder a sí gobierno. mismo, Claro, que es el claro. que gobierna ahora. Lo que haría un dictador, y ustedes lo vieron en Chávez, Volverse es gigante. concentrar todos los poderes económicos, ejecutivos, en la administración, para llamarle como se le llama aquí en los Estados Unidos. O sea, ¿qué hizo Chávez? Estatizar empresas, concentrar ministerios, agrandar el gobierno, crear, creo que hay un ministerio de la felicidad. Sí. Que Y el de educación todo, dividido en educación primaria y educación Ajá, universitaria. claro, o sea, es pura la burocracia burocracia enorme, gigante. ¿no? Eso del Ministerio de la Felicidad, pero tiene otro nombre, es más largo, felicidad, no sé qué, qué sé yo, y socialista. bienestar Y bienestar. social y- Solo compite con la ministra del calor que tenemos aquí en el condado Miami-Dade. ¿Tú lo viste? la que saca el brazo. Ajá, no, A ver si te hay hace calor. una señora encargada de que no pasemos calor. Si hay 100 grados, iban a hacer unas cabinitas en la calle para que si te Para que estabas te caminando, refrescaras. entraras y te refrescaras. Ya que todo el mundo anda en carro, esa cabina es el auto. Exactamente. Es cosa muy inútil. Mira, todos los dictadores tienen, y no digo que la alcaldesa sea una dictadora, pero todos los estatistas, vamos a llamar así, Exacto. tienen unas mentalidades muy curiosas. Hay un cuento famoso de Fidel Castro que llega y reúne a los genetistas. Esto fue verdad. Yo conocí al pobre hombre que fue sancionado por eso. Y le dice que él va a crear una vaca en miniatura para que cada familia tenga su vaca, y en Venezuela han dicho cosas de esas, en su casa, con un sistema de hierbas rotativo, qué sé yo, y la vaca, y empieza a contar cómo va a ser esa vaca en miniatura, pequeña, que da no sé cuántas leches, había sacado la cuenta, cuántos litros de leche, y un genetista levanta la mano y le dice, disculpe comandante, esa vaca ya existe. Dice, ¿cómo que esa vaca existe? Esa es la chiva. O sea, eso, y bueno, y terminó, por supuesto, defenestrado por completo. Yo vi en Venezuela una funcionaria decir que cada uno debía sembrar Claro, una no casa, conozco. una mata de De acetaminofén, acetaminofén en ¿no? su Sí. casa. Y previo a De eso habían Tylenol, hablado ¿no? de los, sí, habían hablado también de gallineros verticales, ¿te acuerdas Sí, de bueno, eso? claro, hicieron el tema de los conucos y de todo Sí, eso. sí, Porque eso es una mentalidad de construcción de la vida, ridícula, que aquí se estaba imponiendo. Aquí en Estados Unidos, porque decían, los cubanos son unos paranoicos de Miami que están viendo socialismo aquí en Estados Unidos. Bueno, yo sí te digo que sí. Claro, de hecho, el condado totalmente. Miami-Dade es un condado socialista. El gobierno del condado de que en ese crecimiento burocrático, donde cada día hay más dependencias del gobierno, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cosas simples. Yo llegué aquí en el año 88. Aquí no se hablaba del 1 de mayo. Aquí hay un Labor Day, que no es el 1 de mayo. El 1 de mayo es una fecha antiimperialista, Sí. Es el próximo antinorteamericana. lunes, por cierto. Ajá. Entonces, y eso de celebramos a los trabajadores, es una fecha antinorteamericana. La han ido imponiendo aquí. Es el 1 de mayo. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. De la mujer, Esa sí. es una fecha también comunista, ¿no? Que creada en la Internacional Socialista en la primera, contra los Estados Unidos. No, aquí no se hablaba, aquí la mujer tiene otro día, que no me acuerdo ahora cuál es. Y tú ves que ya aquí se celebra eso normalmente. Entonces, tú dices, si hay una penetración de las ideas, de la Cultural. mentalidad, cultural y política. Y también de la locura. Yo quiero colocar lo que decía Kristi Noem el día de ayer, hablando del tema de DC, pero cómo los demócratas habían como que colocado el sinsentido en las ciudades, de que tú tenías que aguantarte al migrante, que le daban todo. Vamos a escuchar el material número 38. Aquí en Washington, D.C., es como un mundo completamente diferente debido a lo que ha hecho el presidente Trump. Y así, el pueblo estadounidense está sintiendo la libertad de nuevo. Creo que vivieron bajo la opresión del gobierno demócrata en muchas de estas ciudades. Olvidaron lo que se sentía ser realmente libre y estar seguro. Pero ahora, durante los últimos 11 días en D.C., la gente se siente diferente y reconoce lo que Estados Unidos solía ser y lo quiere de vuelta para siempre. Así que estos gobernadores demócratas necesitan despertar porque la gente en sus comunidades y en sus ciudades reconoce cómo han amenazado su forma de vida y no lo van a soportar más. Mira, te llamo desde West Palm Beach. Mi nombre es Mario Enrique Pérez.
Estoy viendo el nuevo canal Claro y Directo. Es el canal que nos hacía falta en Estados Unidos. Bien, No me pierdo acá ninguno. te aplaudimos todo bien. Adelante. Eso es lo mejor que ha venido aquí. Ese piensa como yo y como millones de patriotas en este país. ¡Viva Claro y Directo! ¡Viva Trump! Make America great again. Y estamos disfrutando de las promociones de Claro y Directo y bueno, y veíamos esta declaración de Christine Oem que decía que había un despertar también de la ciudadanía, que toda esta locura woke, demócrata, de que tenías que calarte las cosas porque sí, porque tenías que ser empático. Hay un despertar de la ciudadanía también con respecto a eso. Hace tiempo, cuando surgió el Tea Party, de la era moderna, eso fue una demostración. Cuando tú entrabas a la página del Tea Party, que fue denostado y destruido por completo como una cosa fascista de derecha, había personajes ahí, por supuesto, rarísimos, pero en términos generales fue un poder. Era un gobierno más chiquito, Sí. libertad de comercio, curiosamente, que aquí en eso Trump le ha dado la vuelta y tiene razón en muchos aspectos, que también podemos hablar de eso. Gobierno chiquito, libertad de comercio y techo a la deuda. Eran sus tres eslogans. Yo con los tres estaba de acuerdo. Claro. Por completo, ¿no? Sin embargo, lograron destruir el Tea Party porque todavía esa izquierda era muy mediática, muy poderosa. Y a mí me pareció legítimo el Tea Party. Hoy por hoy se habla del Tea Party como si fueran fascistas. Sí, exacto. Yo tuve un invitado una vez que me dijo, no, porque Ted Cruz es un nazi. Yo le dije, bueno, explícame por qué. ¿Por qué Ted Cruz es un nazi? ¿No? Te puede caer mal, tú puedes decir lo que quieras, que no estaban a tiempo, que cuando el ciclón se fue a México de vacaciones, lo que te dé la gana, que estuvo hablando no sé cuánto tiempo ahí, pero ¿por qué es un nazi? ¿No? Igual con Marco Rubio, aquí el Univisión, un programa de Univisión, porque Univisión también es muchas cosas. Tengo grandes amigos ahí que todavía trabajan de mi época en Univisión. Pero le hizo unos reportajes, fíjate qué ridiculez, sobre su hermana que estuvo casada con un colombiano cuando él tenía 16 años, que estuvo causado, creo, por droga en algún momento. O sea, ¿qué culpa tiene Marco Rubio de que su hermana, cuando él tenía 16 años, Exacto. no, pero que eso lo pongan como una cosa seria, es me parece terrible. Y luego, yo creo que hay que ser justo, es lo que hay que ser. El periodismo tiene que ser justo. Si tiene que ser imparcial o no imparcial, eso depende. Yo quiero decir también, los que tienen un criterio específico tienen derecho a decirlo, sea de la izquierda o sea de la derecha, ¿no? Esa idea de que no puedo... Y en ese sentido, el Internet, mientras no lo controle, yo estoy en contra de todos esos controles que proponen, es una ventana, y el público es el que decide. Todos los que trabajamos aquí sabemos que uno se pasa el día tratando de interpretar qué quiere el público, no al revés. Pensar que uno adoctrina, Exacto. a lo mejor el público nos adoctrina a nosotros. Yo creo que es así. Vamos dándole lo que piden. En mi caso, que te digo que y cuando las elecciones yo bromeaba todos los días en la radio, decía, hoy amanecí demócrata, hoy republicano. Mi público es, yo creo que 90% trompista, ni siquiera republicano. Y me perdonan cuando yo hago las críticas, porque saben que estoy diciendo cosas sensatas. Y cuando, no sé si tanto si me perdonan del otro lado, ¿no? Cuando hago algún tipo de elogio. Lo que quiere decir que la gente no es tonta, ¿eh? La gente, aunque se expresen a veces de manera exagerada, los cubanos hemos perdido, lamentablemente, uno de los daños que ha hecho el castrismo es las maneras. Por ejemplo, hay una canción de Silvio Rodríguez, totalmente idiota, que dice que viva el harapo, la mesa sin mantel, el que vuela a palabrota y taller. Cuando tú eras educado, en mi época, que ya tengo edad para haber visto todo el desarrollo, te decían que tú eres un burguesito. No, esas son maneras burguesas. Entonces los cubanos, ¿te has fijado? Hemos dejado de decir gracias y por favor. Entonces es una agresividad al hablar, que es un reflejo de la agresividad que reciben del gobierno. Claro. Hemos crecido con un sistema que desde niño nos habla a gritos, que nos amenaza, que nos hace gritar consignas. No sé si en Venezuela llegaron a ese nivel de que en todas las escuelas por la mañana hacían un matutino.
donde se cantaba el himno y se gritaban consignas a Fidel la consigna contra el no. imperialismo. No, y entonces Cantamos el himno y ya. y recitaban poemas de esos horribles de Guillén, qué sé yo. Entonces, ese nivel de agitación en que crecimos, tú lo ves incluso cuando te van a elogiar. Oye, chico, tú eres bárbaro. sabe qué. Uno dice que pasó, sí. ¿No? Y ¿Qué digo, estás diciendo? y oye, más cubano que yo, no, va a ser difícil que lo busque, yo también soy así, pero yo no sé si eso es bueno o malo. De alguna manera lo han usado la izquierda para estereotipar a la comunidad cubana de Miami. Las cosas que se dicen de los cubanos no se dicen de otra minoría, ¿no? En la prensa liberal en el sentido norteamericano, porque liberal en Europa es de derecha, no se dice. Si tú las dijeras y no voy a enumerarlas aquí, son bastante ofensivas las que se dijeron. He visto un montón, sí. ¿No? Sí. Bastante ofensivas sobre el comportamiento político de que nos gusta. En realidad estamos con Trump porque nos gusta, extrañamos a Fidel, El nos autoritarismo, gusta que sí, nos den esas cosas latigazos, las he leído, no sé sí. cuánto, Terrible. aquí para allá, todo, no. Y yo un día expliqué, es muy difícil decirle a los cubanos que voten, el 80% votó por los republicanos, que voten de otra manera, porque cuando tú analizas el comportamiento del Partido Demócrata ha sido de conciliación completa con el régimen, ¿no? Empezando por Kennedy, que yo creí que eso era una fantasía, no es una fantasía. El pacto Kennedy-Khrushchev, que a cambio de que sacaran los cohetes y los misiles de Cuba, Estados Unidos se comprometió a no procurar un cambio de régimen en Cuba. Oye, eso es tremendo, ¿no? Y luego llega Carter, y Carter pues abre las relaciones diplomáticas a nivel de oficina de intereses, pero terminó siendo la embajada más grande que había en Cuba. Permitió el Mariel, donde le sacaron, igual que ha hecho gente de los manicomios, de las cárceles, etcétera. Después viene Obama y restablece relaciones diplomáticas. Clinton le devuelve al niño Orián. Elian, ¿cómo tú crees que la gente va a reaccionar? Y el discurso es, vamos a levantar el embargo no sirve de nada. Pero No, y más allá de eso, que la culpa es del embargo, que la crisis que se vive es del embargo. Claro, todo eso. Entonces, si tú tienes ese discurso en el que tú menosprecias a toda una comunidad, ¿cómo tú quieres que esa comunidad vote por ti? Exacto. Que si yo le digo no a mis amigos demócratas, les digo, oye, la mayoría de los cubanos, a lo mejor en muchos aspectos están de acuerdo con el Partido Demócrata, pero ese pesa tanto porque ese te toca el corazón, ese te toca tu vivencia, y no puedes contra eso. Entonces, me preguntabas de la radio que una de ellas contraprogramando, ¿no? Entonces, pero estás contraprogramando contra tu público. ¿Qué esperas que sea el resultado? Y contra los anunciantes también, que no quieren estar ahí contigo. Exacto. Es una lástima porque ahí había grandes periodistas y gente con mucha experiencia, ¿no? Bueno. Ahí estamos, bueno, recibiendo la imagen como siempre de la Casa Blanca en vivo. Recuerden que estamos esperando, va una hora retrasada el presidente, ¿no? No ha habido nada, ¿no? La reunión de gabinete, que él hace habitualmente, hasta los momentos no tienen ni siquiera la señal abierta, pero bueno, una vez comiencen a emitirla, saben que acá en Claro y Directo América lo van a recibir en vivo y en español. Estas reuniones de gabinete en donde justamente hablan todos los miembros de los distintos son súper interesantes. Acá yo siempre digo, acá se aburre el que quiere, porque hay muchísimas cuestiones justamente para andar analizando. Yo quería también, Cao, ¿no? Y bueno, disculpa que se haya extendido tanto, ¿no? Pero está sumamente interesante esta conversación. Hablar de las elecciones de medio término. Acá nosotros el día, en horas de la mañana, estamos hablando de algunas encuestas que justamente están saliendo al respecto, ¿no? Y tradicionalmente las elecciones de medio término las gana el partido de oposición. Y acá hemos visto algunas encuestadoras que hablan de que la popularidad de Donald Trump no está tan alta. Sin embargo, cuando la comparas con las de los demócratas, está todo muy bajo. Hay encuestadoras que hablan de empate técnico, están haciendo la redistribución de distritos en algunas cuestiones. Tú, con tu experiencia de haber cubierto ya tantas elecciones, en el aire, ¿tú qué sientes? ¿Se viene esta ola azul, que es lo que algunos esperan? ¿Van a mantener la fuerza de los republicanos? Ojo, hoy, porque mañana la historia puede ser otra. No, a mí me asombra que el Partido Demócrata no ha sabido capitalizar la sensación de inestabilidad que dio Trump, sobre todo con temas como los aranceles, por ejemplo, Claro. ¿no?
a la economía le gusta la estabilidad. Sí. Entonces, El dinero es cobarde. claro, no hay nada más cobarde que un $1 millón. Exactamente. Sí, o que $1 solo. Pero sí están muy descabezados y luego tú, Bernie Sanders y la señorita Cortés, Ocasio-Cortez, se convierten en los líderes del partido que llenan estadios, que hay un desoriente. Pero en la política norteamericana yo veo que muchas veces las cosas se definen en los últimos días. Claro. A nivel local, a mí sí me ha preocupado el tema migratorio, porque el tema migratorio sí socava la base de los congresistas cubanoamericanos. En este caso hablamos sobre todo de María Elvira Salazar, que está en un distrito que es mitad demócrata y mitad... Sí. Necesitas a los demócratas para ganar. Por eso María Elvira a veces tuve que Sí, que es la que más ha defendido a los migrantes en ese aspecto. no, pero sí. en otros aspectos también ella pareciera Ha estar votado y de tiene un lado y de otro. críticos que no entienden. Que ella es una representante de ese distrito. No, y no solo eso, si quieres ganar las elecciones... Por eso tú representas no quiere ese decir que distrito. tú te vendas o que tú digas No, cosas... no, pero contrarias. representas ese Ella ha distrito. sido más coherente de lo que yo esperé siempre. ¿eh? Claro. No, nosotros fuimos colegas en Univisión, en Telemundo, en el 41, ¿no? Creo saber un poco cómo piensa, ¿no? Ha sido muy hábil, la verdad. Ha sido muy hábil y ha sido muy consecuente y a mí me ha sorprendido positivamente. Pero está en un distrito complicado. Se habla de que la alcaldesa, que ya no puede, porque después de los 8 años, volverse a postular, piensa lanzarse contra ella. De hecho, ya hizo una encuesta donde ella gana. Una encuesta que manda a ser ella misma, ¿no? Que eso lo que hablo de los políticos autoengañándose. Sí le puede socavar porque hay tanta gente con familiares que están devolviendo, etcétera. Y luego, tanto en el caso de Cuba como en el de Venezuela, tú no puedes tratar de presionar a un régimen que lo único que tiene para chantajearte es el tema migratorio, y siempre lo ha usado. Exacto. Y negociar con ellos la devolución de personas. Primero porque estás validando, por ejemplo, hay algunos cubanos que han llegado y desde el aeropuerto se lo llevan para la cárcel. Estados Unidos no ha hecho nada. Estás validando el sistema carcelario cubano. Estás validando Sí. Y el tema del parol, el TPS, que si era gente que de alguna manera permanecía aquí. Exactamente. Entonces, ese tema migratorio puede socavar el voto, la base de los votantes. Y es que ellos no lo Miami-Dade. han hecho bien comunicacionalmente porque lo han hecho de manera intencional y no están midiendo esos resultados. Es que ellos son 4 entre 400, ¿cuánto? 35. Son 4, no pueden cambiar nada. Sí. No, pero digo más bien la administración Trump que se está llevando por delante estos liderazgos y en general creando algunas heridas, ¿no?, en la comunidad. A ver, sin decir una confidencia, a mí me consta de personas que han hablado esto con personas importantes de la administración. Y llegaron a una conclusión que es rara, porque ya tú le dices, bueno, no puedes negociar con los sistemas, y que fue la de los terceros países. Y el daño a la base de los congresistas sigue siendo la misma. Claro, ya no estás negociando con el régimen directamente, aunque no sé en Venezuela si siguen llegando los vuelos. Todas las Siguen semanas de llegando. manera religiosa, Increíble. 2 o 3 Sí. vuelos. ¿Por qué el chavismo y el castrismo los admite? Porque no quieren cortar la única vía de comunicación directa que tienen. Con la administración. Porque, por ejemplo, ¿qué hacen ellos? El tema migratorio, dice, hay unas reuniones migratorias cada cierto tiempo. Entonces, ahí solo se va a hablar de migración. Mentira, terminan hablando de política. Claro. Porque coge Cuba, te dice, la emigración masiva a Estados Unidos se produce por el embargo. Exacto. Las sanciones, quítenos las sanciones y... entonces termina hablando de política. Correcto. Entonces, lo mejor es no tener ningún vínculo con ese sistema. ¿Qué haces con todos los que vinieron? Pues ya te los tienes que tragar. No, los delincuentes no. Es una situación terrible, pero yo no creo que pierdan, fíjate, yo no quiero que pierdan. Me preocupa un poco, y hoy está conmigo en el programa el congresista Carlos Jiménez, que ha jugado con la idea de postularse a la alcaldía del condado, a la alcaldía de Miami. ¿Sí estás jugando con esa idea? Sí, yo le pregunté directamente y me dijo, es que allá soy uno entre 400. Ah, O sea, tú le sabes que gusta hay una más periodista, ojo, yo no le tengo mucho respeto,
sobre todo por la postura que tiene con Venezuela, Laura Loomer, ella lo atacó directamente a él diciendo, él se va a lanzar, y guarde mis palabras, se va a lanzar a la alcaldía de Miami-Dade, y bueno, usó eso para acusarlo de ciertas cuestiones, mezclándolo con lo de Venezuela. Esa señora cambió el discurso por completo. No, yo le pregunté a él, le dije, pero ¿y por qué dejas que esa bola corra? Él dijo, nada más, a tantear. Ahí está viendo, claro, ahí está midiendo. El poder que tiene un alcalde y de un condado condado que- como Miami-Dade. que maneja 13 mil millones de dólares de Miami-Dade creo que es presupuesto. el 7º o el 8º condado más poblado de todo el país. Pero más que Y poblado, los es el que más recursos, nos mete ¿no? las manos en el bolsillo. 13 mil millones de dólares de presupuesto, aunque ahora se le dividió, ¿no? Ya no sería tan fuerte como antes. A mí me parece más bonito el trabajo de congresista, está a otro nivel, pero también ir y venir a Washington semanal o quincenalmente Y lo es, que él dice, es es uno de agotador. 400, él dirá, ¿realmente qué cambio estoy haciendo yo acá? No, pero fíjate, ahí tiene acceso al presidente, tiene acceso a Claro. a los secretarios, tiene... Claro, bueno, pero él también estuvo Los en el otros condado y ya 400 también sabe tienen cuál es el acceso. otro trabajo. Sí. Los otros 400 también tienen acceso. Y él ya fue alcalde del condado y le Y gusta acá más puede el impactar trabajo. de una manera más Pero directa. están hablando en de esa Miami posición. también. Claro. Sí. De Miami. Hay dos elecciones, y nos disculpan los que no están en Miami y que a lo mejor no les interesa la cosa local, pero eso de que dice que toda política en el fondo es local. Sí. Una es la de Hialeah, como Esteban Bobo se fue. Exacto. Sí. Pues la están viendo como una elección abierta, creen que la actual alcaldesa sustituta es débil. Ella estuvo en mi programa y me pareció muy buena gente, la verdad, muy buena persona, muy inteligente, muy sensata, pero tiene unos rivales ahí importantes, incluso dentro del consejo. Tú sabes que en Hialeah es consejo en vez de comisión. Y la otra es la de Miami, que es que sí el Partido Demócrata hizo algo tremendo, que es igual, la idea de que Miami votaron porque los políticos dominan el escenario. Entonces se planteó el Partido Demócrata ganar las elecciones en la ciudad de Miami para poder influir en las elecciones de más alto nivel. Claro. Es una bobería. Y entonces hicieron algo con mi amiga Sabina Cobo, que es periodista de tantos años, que la quiero muchísimo, que es muy decente, pero le hicieron un daño tremendo porque Levin Cava y el Partido Demócrata de la Florida, cuando ella ganó, primero la banquearon, la apoyaron, y después hicieron una declaración pública de apoyo. Cuando ella no entró, es mi modo de ver, en criterio, por el molde que ellos querían, entonces La empezaron. la soltaron a los leones. Me parece que fueron muy deshonestos con ella, que es una gran muchacha. Y ella misma lo reconoce, dice... porque te dicen que esas elecciones no son partidistas. Cada día eso es más mentiroso. Sí, Sí, totalmente. Todo. La Junta Escolar es No, partidista. no aparece en la boleta quizás la R o la D, pero son partidistas, 100%. No, pero yo soy partidario, hablando de partidistas, de que sí nos digan de qué partido. Yo quiero saber a qué Yo partido también, pertenece claro. el de la Claro. Junta Escolar. Yo también. Porque está claro que los demócratas tienen una política educacional distinta a los republicanos. Exacto. Y entonces en la Junta Escolar tú vas a decidir sobre los libros, Exacto. sobre el contenido. Ahora hay una noticia que ayer estaba revisando, que salió por algún lado, de que Ron DeSantis aprueba que se pueda maltratar físicamente a los alumnos en las ¿Cómo escuelas. es eso? Eso es una cosa que estaba dando vuelta por ahí. Bueno, Contable. le dije a uno de mis hijos, que no tenía, búscame. Mis hijos estudian historia y este sabe mucho de política. De hecho, me asesora en montones de cosas, de errores que cometo. Y me dice que lo que pasó realmente, y eso sí me asombra, tengo que comprobarlo, que en algunos distritos escolares el castigo físico es permitido en la Florida. Y que Ron DeSantis, al contrario, lo que ha hecho es decir, como parece que no puede prohibirlo completamente, yo no sé, decir que ningún tipo de castigo físico puede hacerse sin primero consentir a los padres. O sea, preguntarle más a bien los padres. quitarle Pero a sí, mí me sigue costando trabajo creer que en algún lugar de los Estados Unidos el castigo físico a los alumnos de una escuela sea permitido, pero parece que hay algo ahí dando vueltas que hay que comprobar de nuevo. Claro. Porque todo esto es... Te llegan tantas cosas raras, ¿no? Y era Ron DeSantis aprueba. En nuestra época daban los maestros reglazos, te ponían... Eso no era mentira, algunos... contra la pared ahí con arroz en la rodilla. No sé si...
No, y sí, No, yo sí la, no la lo letra con sangre entra, decían los españoles. Terrible, terrible. Bueno, quiero de verdad que agradecerte mucho, Juan Manuel Cao, por habernos Me llevo la acompañado taza. acá. Sí, Claro y directo tuya. está. Yo tengo una de café con leche, porque esta es muy americana. La gente acá, bueno, muy emocionada con esta participación y de verdad que acá también Gaby y este servidor muy agradecidos por haber aceptado. No, esta invitación. gracias. Y bueno, Gaby, Muchísimas me encantaría gracias. que fuera Bueno, por allá. Con todo gusto. Ya, ya tu Cuenten productora conmigo. tiene el Yo siempre número. todos los Ya días me pueden digo, llamar. ¿contra quién hago hoy el programa? Bueno, está bien. Y nosotros estamos Somos acostumbrados fuertecitos, Mentira, si acaso mentira. somos fuertecitos. Pero bueno, de verdad que un gusto, Cao, que nos Gracias. hayas acompañado acá. ¿Qué hago? Muchas ¿Me gracias. paro? ¿Se van a un corte? No, ¿Cómo es? porque vamos directo. Ya empezó el presidente Donald Trump la reunión de gabinete en vivo desde la Casa Blanca. Mira tú, qué maravilla. America Grande otra vez. Líder con la solución.